Estoy transmitiendo esta mañana desde el piso 29 de la Torre Mayor en las oficinas centrales de Deloitte. Nos puede ver, por cierto, en imagen multicast, ahí en el 3.4 de su televisión nos puede encontrar. Ya hablaremos de algunos datos, por cierto, de acceso a Internet. Pero ahora me da gusto saludar a Arturo García Bello, es socio líder de Energía y Recursos Naturales de Deloitte México. Como le contaba al inicio del programa, estaremos platicando del hidrógeno. Es interesantísimo este tema. Arturo, ¿cómo estás? Hola, buenos días al auditorio. Arturo, pues se habla, digamos, como que últimamente veíamos, hace un rato comentaba este fondo verde o este fondo de ayuda que está detonando Jeff Bezos, el hombre más próspero del planeta, nada más 10 mil millones de dólares. Vemos como Delta Airlines dice voy a invertir $1,000 millones en energías verdes, digamos, porque hoy como nunca creo que la preocupación tiene que ver con el cambio climático, encontrando un segundo momento, porque ya desde inicios de este siglo así parecía. Pero esta carta también de Larry Fink de BlackRock, en donde planteaba y decía nuestras inversiones van a ir centradas más hacia negocios sostenibles desde el punto de vista de tener bajas emisiones de efecto invernadero, y del hidrógeno. Se habla mucho de la electricidad, de los coches eléctricos, tal, pero el hidrógeno es una opción muy interesante. Primero preguntarte, ¿cuál es la discusión del hidrógeno? Digamos, ¿por qué dirías que se ha hablado tan poco? Porque he estado presente en el escenario energético desde hace tiempo. Sí, bueno, yo como antecedente citaremos que en 1839 ya hubo un automóvil de combustión a base de hidrógeno y este se quemaba como la gasolina y el diésel y fue altamente peligroso y hubo algunos eventos. Ahora, como analogía, podemos citar los molinos holandeses y hoy los aerogeneradores, que a través de la tecnología se fue transformando y se volvió a tomar esta tecnología y haciendo mediante un proceso químico la transformación del hidrógeno en energía sin quemarla. ¿Cómo funciona el hidrógeno? Es decir, ¿dónde se aloja uno y cómo interactúa con los motores? Sí, se utilizan células de combustible, que básicamente lo que hacen las células de combustible es convertir la energía química de ser un combustible en electricidad. Ese es básicamente, para efectos del auditorio, lo que se hace. ¿Y dónde se encuentra el hidrógeno y cómo se almacena? En las células de combustibles. Ahora, hay tres aplicaciones. Básicamente es para la transportación, para la generación de electricidad y para la industria. Ahora, se puede transportar en carrotanques, que es otra de las aplicaciones. ¿Y cómo se obtiene? ¿Cómo lo obtienen? Lo obtienes hay tres métodos. Uno puede ser a través de la utilización de gas, o principalmente por electrólisis y otras variables, pero principalmente son aquellas. Y para ello te diría que Deloitte durante 13 años, en un periodo de 13 años, llevó a cabo un estudio en conjunto con Bayard, en el cual muestra cuál es el futuro del hidrógeno en nuestra sociedad en los próximos 100 años. Como marco de referencia hay que recordar que el agua, los alimentos y todo lo que es electricidad va a ser un tema de preocupación de la sociedad, de los gobiernos y de la población a nivel global. Y este estudio muestra que si bien hoy el costo de propiedad, de fabricación y de utilización del transporte es mucho más caro en relación al de combustión, un 40%, y al eléctrico en un 40%, se estima que para el año 2026 un automóvil o un camión a base de hidrógeno va a ser mucho más barato y en 10 años 50% más barato que un coche eléctrico. ¿Qué dirías tú que es el factor que lo hace más barato? Porque ciertamente hemos visto, digamos, en este siglo, pues dos grandes tendencias. Una, el motor de combustión interna y sus eficiencias, quizás el diésel y tal, que es, digamos, la ecuación de reducir las emisiones de gases, sobre todo en las ciudades, con temas más allá del cambio climático, pues también que tienen que ver con la salud. Yo creo que en la Ciudad de México y en varias de las grandes ciudades de nuestro país, todo el mundo de manera crónica ya tiene algún tipo de alergia, etcétera, y seguramente está vinculado. Y la otra, a partir de, sobre todo el impulso que le ha dado Elon Musk con Tesla, pues se ha generado que hoy prácticamente todas las empresas automotrices tienen en su matriz de decisiones hacia adelante dos factores:
la gestión de los vehículos en sistemas autónomos, que eso no tiene que ver con lo que estamos hablando, y la otra, pues vehículos eléctricos, ¿no? Uno ve a Volkswagen, uno ve a Nissan, que ya tienen sus modelos eléctricos, a Toyota, en fin, y todos preocupados por cómo tener un tren motor, digamos, eléctrico, y no aparece tanto el tema del hidrógeno. ¿Por qué dirías que es esto y por qué va a cambiar? Es decir, se va a lograr que haya un mayor ecosistema, digamos, si empezamos a hablar más de esta forma? Yo te diría, uno, porque es el elemento químico que es el que más hay en el universo, ¿no? Y mientras el Sol exista va a haber hidrógeno. Segundo, como tú comentabas al principio, en el foro de Davos y en el de París, el tema central fue la descarbonización de la economía global. Entonces, basado en esto, yo te diría que hay varias compañías, entre ellas de oil and gas y compañías también automotrices y de otros sectores, que si bien han mantenido un perfil bajo, están invirtiendo en hidrógeno. O sea, ¿por qué? Porque todas las compañías de oil and gas y en temas de producción de petróleo ya están prácticamente al tope y se siguen generando emisiones. Segundo, el coche eléctrico, si bien tiene bondades, también tiene un tema importante que tiene que ver con la ecología, porque el costo de la extracción del mineral, con los temas ambientales, y cuando se fabrican muchas baterías y dejen de ser útiles, el tema de confinamiento, pues al final viene siendo un tema de contaminación y un tema ambiental. Ahora, preguntarte, ¿el hidrógeno cómo se distribuye? Es decir, ¿se hace una red distinta? ¿Se puede utilizar la red? Porque uno de los temas, ya lo dices, en el tema eléctrico, pues tiene que ver con las baterías, cómo se almacenan, etcétera, eso genera. Luego, que la electricidad sea renovable, porque no importa que lo conectes a un enchufe, si lo generas como ahora se empieza a dibujar en la CFE más con carbón, pues eso de todos modos contamina, ¿no? Entonces tampoco lo resuelve. Correcto. En el caso del hidrógeno, ¿qué red se necesita para distribuirlo a gran escala? Y lo otro que quería decir y hacia allá iba es, hoy por hoy, si uno tuviera el mismo parque vehicular de vehículos de combustión interna, pero que fueran eléctricos, pues simplemente los conectaríamos todos en la noche en nuestras casas, ¡plup!, y se apague el sistema de la red eléctrica de la Ciudad de México. Es decir, no estamos todavía ahí. ¿Qué hay del hidrógeno? ¿Qué redes se tienen que generar para que pudiese tener una escala significativa? Bueno, ya hay gasolineras y va a haber miles de gasolineras en los próximos 5 años de hidrógeno. 2, se puede transportar en carrotanques. Digamos que no es muy distinto de la infraestructura de gasolina. ¿Es utilizable? Sí, es correcto. Son gasolineras alternas, así como las que hay de gas. Por un ejemplo, en un espectáculo, vas al Estadio Azteca, puedes llevarte un camión de hidrógeno en lugar de una planta de generación de energía. Otro tema, se puede almacenar y tomando en cuenta las energías ininterrumpibles como la solar y la eólica, eso genera que ya no tengas interrupción y una mejor calidad de energía, y también conlleva a la menor pérdida de energía en la transmisión. ¿Y hoy cuál es el costo del hidrógeno? O sea, ¿cómo lo podemos comparar, digamos, con la gasolina o con el kilowatt hora? Yo te diría, en términos de kilowatt depende de la región, pero yo lo pondría más en comparación con el costo de un automóvil. Yo creo pero yo te diría, sin embargo, hay bondades en ellas. Por ejemplo, en el caso de Walmart, están utilizando aproximadamente 35,000 montacargas en su cadena de suministros, lo cual es que te dice que hay algo que está pasando. En Los Ángeles hay ya más de 50,000 vehículos de hidrógeno y la sociedad se ha transformado. Japón se ha comprometido a convertir de una sociedad nuclear a una sociedad de hidrógeno. Y hay en algunas aplicaciones hoy geográficamente aisladas, donde el costo ya es muy parecido al de la generación de electricidad. Ahora, ¿hay alguna automotriz grande, digamos, pues, las típicas que ya conocemos, que tenga un modelo de hidrógeno que lo esté desarrollando? Las alemanas lo están haciendo, y las japonesas. Pues qué interesante es este tema del hidrógeno. Vamos a hacer un corte, Arturo, y regresamos y platicamos un poco más de este asunto, porque no deja de ser interesante, sobre todo, y lo platicábamos, pues esta tendencia que estamos observando a nivel global, en donde cada vez más hay dinero, más allá de buenas intenciones, porque están muy bien desde tiempos de Al Gore. Incluso antes se hablaba de los objetivos
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y lo cual está muy bien, qué bueno que se ha planteado el tema, pero ahora lo que empezamos a observar es que cada vez más se empiezan a poner dinero, ¿no? Ahí está, decía BlackRock, que dice nosotros vamos a invertir en empresas que sean sostenibles, y como decía, se ha hablado poco del tema del hidrógeno, muy poco, también de la energía nuclear, que diría desde un punto de vista no de transporte, pero más bien en lo que tiene que ver con la matriz de energía, digamos, para casas, para industrias, etcétera, pues también se convierte en un esquema que vale la pena revisar, o al menos eso deduzco, de acuerdo a esto que ha planteado Bill Gates, en donde prácticamente la tecnología de las plantas nucleares pues no se ha revisado, digamos, es la misma de 1960, 70, y no ha habido nuevas innovaciones, y en ese contexto puede haber cosas interesantes. Pero regresamos y seguimos platicando del hidrógeno. Estoy esta mañana desde el piso 29 de la Torre Mayor, en las oficinas centrales de Deloitte. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Estoy platicando esta mañana con Arturo García Bello, socio líder de Energía y Recursos Naturales de Deloitte México. Estamos hablando del hidrógeno. Muy interesante, veía Arturo, lo comentábamos ahora, que Toyota, Honda y Hyundai ya tienen coches de hidrógeno en Europa, pero digo, todavía tienen un camino largo por recorrer. Y encontré una tabla interesante que le puede interesar a usted que nos está escuchando. Por ejemplo, dice, los coches de hidrógeno empiezan a un precio de 60,000 euros, tienen un rango de autonomía de 320 a 405 kilómetros y se tardan en recargar 3 o 4 minutos, es decir, como ir a la gasolinera. En los vehículos eléctricos empiezan el precio de arranque mucho más barato, 21,000 euros, pero el rango de autonomía va de 160 a 500 kilómetros, parecido, digamos en la parte baja, pues la mitad de los vehículos de hidrógeno, pero se tardan en cargar hasta 30 minutos a 12 horas. Y en los vehículos de combustión interna, ya sea diésel o gasolina, son más baratos, obviamente pueden empezar desde 8,000 euros, tiene un rango de autonomía no muy distinto al del hidrógeno, 480 a 640 kilómetros, también se cargan en 2-3 minutos, bueno, 4, ¿no? Depende si te tarda y te dice, revisamos los niveles, como es típicamente, pero estamos hablando de que, pues sí, el tema de los de combustión interna es que emiten gases de efecto invernadero, y el hidrógeno, me lo comentabas, agua, ¿no? O sea, lo único que generaríamos son nubes, quizás microclimas, pero no, digamos, se cumple totalmente el objetivo. Totalmente, y en especial tú puedes transportar el hidrógeno que tú preguntabas al principio de una costa al centro del país, donde es difícil producir energía por temas climáticos. Entonces hay países que van a utilizar el hidrógeno como una palanca de desarrollo industrial y sostenible en el largo plazo. También tenemos que ver que hoy las empresas socialmente responsables y las globales en el mundo están apostando por la sustentabilidad, y también los nuevos recursos, o sea, los recursos humanos que contraten, y las nuevas generaciones están buscando sociedades y compañías donde esté acompañado el tema de sustentabilidad. Entonces va a ser clave que las compañías generen dentro de su propia sociedad el tema de que la movilidad sea sustentable. Y por otra parte, todas las compañías petroleras están analizando en su mayoría el tema del hidrógeno, porque como comentaba al principio, es un tema finito y es un tema que cada día la sociedad está atacando, el tema de contaminación. Y si no apuestan a una combinación de inversiones entre producir petróleo y sus derivados para generar otros productos, van a morir. Y lo que sí, esto también va a transformar la industria química en forma importante, porque se requieren muchos polímeros también para su transportación y procesamiento. Sí, es interesante. Por ejemplo, vimos al nuevo presidente de British Petroleum hablar de cómo pues ya van a ser una empresa neutral en emisiones de gases de efecto, o neutral en carbón, como se llama, y eso en una empresa de hidrocarburos como es BP, pues no es poca cosa, ¿no? Y habla de un cambio acelerado que va a ocurrir, y a lo mejor en un tiempo vemos que en 5 años
lo que va a convivir van a ser los motores eléctricos junto con los de hidrógeno, así como se ha generado un gran auge. Yo creo en parte detonado por Elon Musk y Tesla, que tuvo una visión en donde él le creía y todos decían, no, el auto eléctrico no tiene futuro, sí. Y hoy ya tiene presente y probablemente lo tendrá más hacia adelante. Pues lo mismo puede ocurrir con hidrógeno, pero tiene que tomar un cierto momentum, digamos, para que esto pueda tener más tracción, porque suena intuitivamente, por lo menos, que tendría que ocupar un lugar más predominante y está muy poco en la discusión. Y qué bueno que lo has traído esta mañana a discutirse, estimado Arturo. ¿Dónde pueden encontrar más información? Estoy viendo que aquí que mencionabas, este documento entre Deloitte Ballard Power Systems, que se llama en inglés Fueling the Future of Mobility, Hydrogen and Fuel Cell Solutions for Transportation. ¿Dónde pueden encontrar más información de esto que hemos estado platicando? Mira, en www.deloitte.com/MX lo vamos a subir a finales de esta semana y vienen 2 publicaciones adicionales y va a ser muy interesante. La apuesta de Deloitte y Ballard, y también estamos trabajando en Deloitte junto con el gobierno de Japón y algunas compañías, es que esto va a pasar, va a ser una disrupción como cuando hace 10 años hablábamos que el tema digital iba a tardar 20 o 30 años. Así sí, cuando Facebook decías, oye, el Facebook no es negocio, hoy Facebook es quien es, y sí creemos que el hidrógeno va a dar un salto mucho mayor que el que se prevé. Será interesante observarlo y sí lo creo, porque lo que hemos platicado en cuanto a los elementos y los datos pues hablan justamente de este potencial. Quizás falta la figura visible o el momento núcleo, digamos, que detona todo el cambio, y a lo mejor lo vemos en los siguientes 5 años, porque es un hecho que el mundo está buscando ese tipo de soluciones, pero más que el mundo y de buenas intenciones, digo, de manera muy concreta hay mucho dinero allá atrás, no solo en el hidrógeno, sino en encontrar estas soluciones, y creo que ahí se puede encontrar un área de mucha oportunidad. Gracias por la invitación. Gracias, buen día, Rodrigo.